Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 6 de Álgebra Moderna 1. Entonces les recuerdo lo que vimos en la última clase. Pues, la última clase vimos la definición de grupo, ¿no? ¿Y qué es un grupo? Lo que vimos fue que un grupo era un conjunto no vacío, G, junto con una operación binaria que va de G cruz G en G. Y además ese conjunto, junto con esa operación, debe satisfacer ciertas propiedades, ¿no? La primera propiedad es que esa operación debe ser asociativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo opero tres elementos y primero hago la operación de H y K y luego la hago con G, es lo mismo que si yo primero hago G y H y luego lo opero con K, ¿no? Y eso debe ser para todo G y H y K en G, es decir, se vale la asociatividad de esta operación. También lo que vimos fue que existía un elemento muy especial E en el grupo, tal que tiene la siguiente propiedad, que cuando yo opero E por la izquierda con cualquier elemento G, me lo deja fijo, es decir, no le hace nada. Y también cuando opero por E, pero ahora por la derecha, por cualquier elemento de G, también no le hace nada, me lo deja fijo, ¿no? Entonces existe ese elemento especial. Y por último, la tercera propiedad era que para todo elemento en el grupo G, existe un elemento muy especial H en G, que satisface la siguiente propiedad, la que cuando yo opero G por H de un lado y yo lo opero también del otro lado, H por G, eso me regresa al elemento E que estaba yo diciendo aquí en el inciso 2, ¿sí? Entonces, un conjunto no vacío junto con una operación que satisface estas tres propiedades se llama grupo. Y si además la operación es conmutativa, ¿qué quiere decir eso? Que G por H es H por G para todo G y H en K, y para todo GH en G. Entonces, entonces, en ese caso se va a decir que G es un grupo abeliano, ¿sí? Si la operación es conmutativa, entonces es un grupo abeliano. Entonces, lo que vimos la clase pasada fue la siguiente. Vimos que el elemento E del inciso 2 de la definición anterior era único, ¿sí? Eso lo demostramos la clase pasada. Y también demostramos que que el elemento H que satisface, que para cada G en G, el elemento H que satisface tal que G por H es igual a H por G, ese también era, y H es igual a H por G y es igual a E, ese también es único. ¿Sí? Y dijimos que ese elemento H, se va a anotar como el inverso de G, y se llama el inverso de G, y se va a anotar por G a la menos 1. ¿Sí? Ok. Entonces, como ahora lo que voy a querer ver es cómo se relacionan eh, un grupo y otro grupo, y entonces un grupo va a tener un elemento neutro, ¿sí? Que es el E, y otro grupo va a tener otro elemento neutro, ¿no? Entonces, para distinguir entre los elementos neutros de cada grupo que voy a utilizar en las siguientes definiciones, pues voy a tener esta notación importante. Entonces, esto va a ser importante. Al elemento neutro de mi grupo G, que arriba dijimos que se llamaba E, le vamos a cambiar, lo vamos a anotar de otra forma, ¿sí? Lo vamos a anotar como el 1 de G, ¿sí? El neutro E va a ser, por definición, el 1 de G, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. El E, así lo vamos a anotar. Y eso va a ser muy importante para lo que sigue en las siguientes definiciones. Ok, entonces, en el ejemplo pasado, en la clase pasada, vimos varios ejemplos de grupos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se relacionan dos grupos, ¿sí? Que es la siguiente definición. Entonces, nada más déjenme eh, acordar en qué numerito vamos. Ok, entonces es 1,20. Es definición 1,20. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer acá? Entonces,
cuando estudiamos espacios vectoriales, ¿cuáles eran las funciones que nos interesaban entre dos espacios vectoriales? Pues eran que se, las que se llaman transformaciones lineales, ¿no? Entonces, aquí lo que nos van, y esos eran las transformaciones que respetaban en cierta forma la estructura de espacio vectorial, ¿sí? Entonces, aquí nos van a interesar las funciones que respetan la estructura de grupo. Entonces, tenemos la siguiente definición. Entonces, sean G un grupo con esta operación, un grupo con la operación esta, sean G un grupo y H otro grupo junto con otra operación, ¿sí? Entonces vamos a considerar dos grupos, ¿sí? Ok, entonces una función f que va, una función f que va de G en H se llama un homomorfismo o un morfismo de grupos, se llama un morfismo de grupos, homomorfismo. O morfismo de grupos. En este curso voy a utilizar mucho más la palabra morfismo de grupos, ¿sí? Pero en los libros comúnmente les llaman homomorfismo, ¿sí? Entonces, se llama un homomorfismo de grupos si satisface la siguiente condición. Si satisface lo siguiente, que F, cuando yo le aplico, yo tengo dos elementos G y los opero en G, y luego les aplico la función F. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Esto es lo mismo que si primero aplico la función f a g y luego los opero en h. Entonces, f de h. Y esto debe ser para todo g y h en g. Entonces, un homomorfismo de grupos es una función de g en h que abre la operación, ¿no? Si yo opero g por h en g, junto con la operación puntito, entonces eso es lo mismo que primero aplico f a g y luego f a h, y luego los opero. Estos elementitos ya están en h, ¿no? Entonces los puedo operar con la operación de h. Entonces, f de g por h es lo mismo que f de g por f de h, ¿no? Eso es definición de ser morfismo de grupos. ¿Sí? Ok, entonces como una anotación también, eh, eh, ok, como una anotación, ok, entonces tenemos eso, ok. Entonces, un morfismo de grupos F que va de G en H, es un isomorfismo. Así como en espacios vectoriales estudiamos la noción de isomorfismo de espacios vectoriales, aquí también necesitamos la noción de isomorfismo de grupos, ¿no? Entonces es un isomorfismo si F es biyectiva. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un morfismo de grupos entre el grupo G y el grupo H, vamos a decir que ese morfismo
Es un isomorfismo si esta función es biyectiva. Ok, entonces, como una anotación también, vamos a tener lo siguiente. Dado G un grupo, dado G un grupo con esta operación, ¿sí? Y un elemento G en G, un elemento G en G. Entonces vamos a denotar, denotamos como G a la 0 al elemento identidad de G, que como dijimos acá arriba, al elemento neutro de G, que como dijimos acá arriba, al elemento neutro de G, ahora lo vamos a anotar como 1 sub G, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a querer es que G a la 0 va a ser el elemento neutro de G, ¿sí? Y G a la N va a ser G, puntito G, puntito G, así, puntito G, N veces, ¿no? N veces, si N es mayor o igual que 0. ¿Sí? Para N mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, dado un elemento G en el grupo, G a la 0 va a ser por definición el elemento neutro del grupo y G a la N lo que va a querer decir es que estoy haciendo la operación de G con G N veces, si N es mayor o igual que 1, ¿sí? Ok, entonces, antes de pasar a cierta proposición, pues veamos algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ejemplos. Entonces, hagamos el ejemplo A. Entonces, consideremos nuestros dos grupos Z con la suma, ¿sí? Y definamos, y sea F que va a ir de Z con la suma, ¿sí? Que va a ir de Z en Z. O sea, lo que estoy diciendo es que, a ver, que tanto mi G y mi H van a ser las Z con la suma. Entonces, consideramos G igual a H igual a Z con la operación suma, ¿sí? Y consideramos F que va de G en H, como sigue. Entonces, tal que F de un entero es 2n, ¿sí? Entonces, esta es una función que va de los enteros en los enteros, que a cada entero lo manda a su doble, ¿no? Entonces, este es un morfismo de grupos, ¿no? Entonces, entonces F es morfismo de grupos. Es muy fácil de ver. ¿Por qué? De grupos. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues estoy considerando con la suma, ¿no? Entonces, tomo dos elementos, en, sean n y m en z. Entonces, f de n más m, aquí la operación puntito es la suma, ¿no? Entonces, f de n más m es exactamente aquí, por definición, a un número entero lo manda su doble, ¿no? Entonces, f de n más m es por definición 2n más m, ¿no?
¿sí? Pero esto lo que sabemos que es 2n más 2m, ¿no? Utilizando las leyes distributivas en los enteros, y esto es exactamente f de n más f de m, ¿no? ¿Sí? Entonces notemos que aquí la operación que estoy considerando es la suma en G, que es la suma de los enteros, y aquí también estoy considerando la suma en H, que en este caso también es la suma de los enteros, ¿sí? Entonces eso es un morfismo de grupos, ¿sí? Por lo tanto, G es morfismo de grupos, por tanto F, morfismo, ¿sí? Otro ejemplo interesante es, consideramos, ok, entonces consideramos, por ejemplo, los reales con la suma, consideramos G igual a los reales con la suma, y H va a ser considerar los reales menos el cero, bueno, ¿qué vamos a? Los reales menos el cero, con el producto. ¿Sí? Esta va a ser suma de reales. ¿Sí? Y este va a ser producto de reales. Entonces, pues sabemos que este es un grupo y también se puede demostrar a ustedes como ejercicio que los reales menos el cero con la operación producto es un grupo, ¿sí? Es decir, la operación producto es asociativa, pues obviamente, porque estamos en números reales. Todo elemento, existe un elemento, el neutro aquí, respecto a la multiplicación, sí es el número uno de los números reales, ¿no? Por eso es que normalmente al uno del grupo se anota como uno, ¿sí? Entonces el neutro aquí sí es el uno de los números reales, y dado cualquier elemento no cero, existe su inverso, ¿no? Como número real respecto a la multiplicación. Entonces este es un grupo, ¿sí? Entonces definimos f que va de G en H como ¿quién? Como un número real f de x lo va a mandar a 2 a la x, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si yo a un número real le considero la potencia de 2 a la x, entonces esto vuelve a ser un número real, ¿no? Entonces la afirmación es que esto es un morfismo de grupos. F morfismo de grupos. Sí, entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces, pues considero dos números, ¿no? Entonces, dos números reales, entonces en efecto, sean X y Y en G, si tomamos X y Y en G, pero G es R con la suma, ¿no? Entonces, considero X y Y en R, ¿sí? Y entonces, pues yo tengo que hacer la operación, ¿no? F, la operación en el grupo G es la suma, ¿no? Entonces, F de X más Y, acá debo tener F de X más Y, ¿no? De X más Y. Entonces, por definición, a un número real lo mandamos a 2 a la S número real. Entonces, esto es exactamente, por definición, 2 a la X más Y, ¿no? ¿Sí? Pero de nuestros cursos de cálculo sabemos que esto es exactamente ¿quién? 2 a la X por 2 a la Y, ¿no? ¿Sí? Donde esta es multiplicación, de números reales. Uh -huh.
¿sí? Esa es multiplicación. En R. Y entonces, y esto pues es exactamente, esto es exactamente, pues, f de x por f de y, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Opero, cuando yo opero dos elementos x y y en mi grupo G, y como aquí la operación es suma, entonces aquí le estoy sumando, entonces f de x más y, lo que me está diciendo es que es f de x y f de y, los opero, ¿no? Con la operación, en este caso que es h, que es los reales, y con el producto, ¿no? Entonces es f de x por f de y. Entonces, por lo tanto, f es un morfismo de grupos. Morfismo de grupos. Ok. Entonces, con los ayudantes van a ver más ejemplos, si quieren. Y entonces, pues vamos a tener la siguiente proposición. Entonces, los morfismos de grupos van a ser importantes porque lo que nos va a decir es cómo puedo yo relacionar un grupo G con otro grupo H, ¿no? ¿Sí? Y cuando la función f que va de G en H es un morfismo de grupos y además es un isomorfismo y además es biyectiva, vamos a decir que es un isomorfismo, ¿no? Ok. Entonces, pues vayamos a la siguiente proposición, que es, dejen ver qué numerito, proposición 1.21. La siguiente proposición es fácil, pero bueno, proposición 1.21. Proposición 1.21. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué me dice esa proposición? Me dice lo siguiente. Sean G y H dos grupos. Consideramos dos grupos. Y F que va de G en H, un morfismo de grupos. O sea, un homomorfismo, ¿no? ¿Sí? Entonces pasa lo siguiente. Entonces pasan las siguientes cosas. Entonces, la primera cosa es que F manda el elemento neutro de G en el elemento neutro de H. ¿Sí? Y aquí es donde, por eso es que necesitaba cambiar la notación, ¿no? En lugar de que al elemento al elemento neutro de G lo notara como pues necesitaba, porque si no, ¿cómo iba a notar el elemento neutro de H, ¿no? Entonces, para algo simplificar, para una notación bien, pues necesitaba hacer esto, ¿no? Denotar al neutro de una forma más homogénea, ¿sí? Entonces, por eso es que la primera condición nos dice que un morfismo de grupos, F siempre va a mandar el elemento neutro de G al elemento neutro de H, ¿sí? La siguiente condición, B, es que si yo tengo a un G, le saco su inverso y luego lo mando a F, mediante F a H, entonces lo mismo que primero mandar a G mediante F y luego sacarle el inverso, ¿no? Y esto debe ser para todo G en G. Y lo tercero, C, es que F de una potencia, que dijimos que es operar, es exactamente F de G a la N para todo G
en G, ¿no? Ok, entonces hagamos la demostración de este resultado. ¿Sí? Eh, ok, entonces hagamos la demostración. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tenemos... el inciso A. Tenemos que el neutro satisface la propiedad y el neutro en G satisface la propiedad. Por definición, que cuando yo lo opero por cualquier elemento de G, aquí, perdón, aquí es puntito, cuando yo lo opero por cualquier elemento de G, eso me lo deja G, ¿no? Para todo G en G. En particular, para él mismo, ¿sí? En particular, ¿qué es lo que voy a obtener? Que cuando yo opero el neutro en G con el neutro en G, pues va a ser el neutro en G, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, como F es un morfismo de grupos, ¿sí? Muchas veces aquí, como solo vamos a trabajar en grupos, solamente voy a estar diciendo que F es morfismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? F de la identidad del neutro en G va a ser ¿quién? Pues F de el neutro en G operado con el neutro en G, ¿no? ¿Sí? Y eso es exactamente quién. Pues eso, como es morfismo de grupos, pues es F del neutro en G. Y aquí cambio a la operación en H, ¿no? F en el neutro en G. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo? Lo que tengo es que F, este elemento F del neutro en G, es lo mismo que F del neutro en G por el neutro en G, ¿no? ¿Ok? Y entonces, pues multiplicando por el inverso, o sea, este elementito, F del neutro en G, este es un elemento de H, y lo que sabemos es que todo elemento de H tiene inverso, ¿no? Entonces, multiplicando esta igualdad por el inverso de este, que dijimos que lo íbamos a denotar, así. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí es la operación es la operación estrellita, ¿no? En G. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que F F en neutro en G a la -1, estrellita F en neutro en G, es lo mismo que ¿quién? Que F el neutro en G a la -1 por, a ver si me cabe, F, acá es estrellita, F el neutro en G, estrellita F el neutro en G. ¿Sí? Bueno, pero la operación es asociativa, ¿no? Entonces tenemos esto, estoy multiplicando esta igualdad que tengo acá por F, por el inverso de F del neutro en G, ¿no? ¿Sí? Y entonces,
como por un lado, ¿qué tenemos entonces? Este, por su inverso, pues ¿qué me da? Pues eso me da el neutro en H, ¿no? ¿Sí? Este por su inverso, ¿no? Porque estoy haciendo la operación en H, ¿sí? Y por otro lado, utilizando asociatividad, esto es igual a ¿quién? Esta parte es igual a ¿quién? A F, dejen, lo escribo mejor, va a ser, utilizando asociatividad, es F del neutro en G a la menos 1, estrellita F del neutro en G, luego estrellita F del neutro en G, ¿no? Pero por su inverso, ¿qué me da? Pues me da el neutro en H, ¿no? Entonces este es el neutro en H, estrellita por F de el neutro en G, ¿sí? Pero el neutro en H tiene la propiedad, que cuando yo lo opero por cualquier elemento de cualquier lado, me deja fijo ese elemento, ¿no? Entonces esto es exactamente F de la identidad en G, ¿sí? Por lo tanto, pues ya tenemos lo que queríamos, ¿no? Por lo tanto, F del neutro en G es el neutro en H. Entonces, eso demuestra el inciso A de esta proposición. Ahora, pues vayamos al inciso B. Sí, el inciso B. Entonces, sea G en G. Entonces, como sabemos que para cualquier elemento en G existe su inverso, entonces existe G a la menos 1, ¿sí? Tal que ¿qué? Tal que G puntito G a la menos 1. Esto es el neutro en G, ¿no? Ok, por lo tanto, como F es morfismo de grupos, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que, si yo le aplico F a esta igualdad, tenemos que F de G por F de G a la menos 1 es F de la identidad en G. Pero, ¿cuánto dijimos que era F de la identidad en G? Pues el inciso A que acabamos de mostrar me dice que esto es la identidad en H, ¿no? Inciso A. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando? Lo que estamos demostrando, y también del otro lado, de la misma manera, obtenemos que F por G a la menos 1, F de G a la menos 1, acá es el puntito, ¿sí? F, aquí es estrellita F de G a la menos 1 por F de G, es la identidad en H. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo estas dos igualdades, ¿no? Esta igualdad y estamos obteniendo también esta igualdad, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sabemos? Sabemos
que f de g, el inverso de este elemento en H, es el único elemento en H que cumple ¿qué? Que cumple que cuando yo opero f de g por este elementito que es el inverso, ese me da el neutro en H, y es lo mismo que hacerlo del otro lado. ¿Sí? De g a la menos 1 por f de g. Entonces, este elementito es el único tal que cuando yo hago estas dos operaciones me da el neutro, ¿no? Es lo que dijimos al principio de esta clase, ¿no? Que el inverso de un elemento es único, ¿sí? Pero, o sea, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que este elementito fg a la menos 1 satisface la misma propiedad, ¿no? Fg a la menos 1. Cuando yo lo multiplico por fg, me da el neutro. Y también del otro lado, este fg a la menos 1, cuando lo multiplico por fg, me da el neutro. Entonces, como este es único, por unicidad de los inversos, concluimos de los inversos, concluimos que, ¿qué? Que el inverso de este elementito es exactamente f de g a la menos 1. ¿Sí? Ok. Y bueno, y eso termina el inciso B. Y el inciso C, pues ya es trivial, ¿no? Entonces, ese es ejercicio para ustedes. ¿Es fácil? ¿Ese ejercicio? ¿Sí? Y esto acaba la demostración de este resultado, ¿no? ¿Sí? Que un morfismo de grupos manda el neutro del grupo G en el neutro del grupo H, f de un inverso es lo mismo que el inverso de f de g, y que respeta potencias f de g a la n es f de g a la n, ¿no? ¿Sí? Esto es para toda n, mayor o igual que 0, ¿no? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ahora, pues voy a una noción importante, que es cuando estudiamos espacios vectoriales, por ejemplo, nosotros estudiamos la noción de subespacio vectorial, ¿no? Aquí estamos estudiando grupos, entonces necesitamos la noción de subgrupo, y entonces, pues va a ser la siguiente definición, que de acuerdo a lo que sigue sería la definición 1.22, ¿sí? Definición 1.22. 1.22. Entonces, esta es la definición de subgrupo. Entonces, sea G un grupo y S un conjunto no vacío, sea G un grupo y S un subconjunto no vacío de G. Entonces decimos que S es un subgrupo de G. Decimos que S es un subgrupo de G. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Es un subgrupo de G. Si pasa lo siguiente, pasan dos condiciones.
La primera condición es que cuando yo opero 12 elementos, si S está en, si S es un elemento de S, entonces el inverso S a la menos 1 vuelve a caer en S, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la primera propiedad. Y la siguiente propiedad es, si yo opero 2 elementos en S, si S y T están en S, entonces cuando yo los opero, S por T vuelve a estar en S, ¿no? Acá es G un grupo con la operación esta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a decir eso, ¿no? Que un subconjunto no vacío de G va a ser un subgrupo de G. Si satisface que cada vez que yo tengo S en S, sabemos que como G es un grupo, el inverso cae dentro de G, ¿no? Pero lo que queremos es que si S está en S, el inverso caiga dentro de S también y que sea cerrada la operación en S, ¿no? Lo que quiere decir es que si tomo dos elementos S y que están en S, cuando yo los opero, vuelvo a caer dentro de S. Ok. Entonces, esa definición de subgrupo. Eh, entonces, una observación importante, 1.23, es que si S es un subgrupo, sea G un grupo, y S un subgrupo de G en esta definición. Entonces, S es un grupo con las operaciones restringidas de G. Con las operaciones restringidas de G. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Acá estoy considerando la noción de subgrupo. Y entonces lo que me está diciendo esta observación es que con las operaciones que estoy induciendo en S con la operación de G, entonces necesariamente S se vuelve un grupo, es decir, F satisface la asociatividad, existe el inverso, existe el elemento neutro y, y, y para cada elemento S existe el inverso, ¿no? ¿Sí? Y que para cada elemento S existe el inverso, pues es básicamente el inciso A, ¿no? Entonces, así como en espacios vectoriales, cuando ustedes tomaban un espacio vectorial y tomaban un subespacio vectorial, el subespacio vectorial en sí mismo era un espacio vectorial, entonces acá pasa lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y la demostración de este, pues es un ejercicio para ustedes, de esta observación, ejercicio, no es muy difícil de ver, que es un grupo, ¿no? Con las operaciones restringidas de G. Ok, entonces otra anotación importante es que vamos a omitir normalmente en lo que sigue, en todo lo que sigue de aquí a lo que resta del semestre, eh, normalmente solo diremos que G es un grupo, que G es un grupo, en lugar de decir
que G con esta operación es un grupo, ¿no? ¿Sí? Entonces, normalmente omitiremos, en lugar de escribir G con el puntito, normalmente solamente diremos G, ¿sí? Sobreentendiendo que en G hay una operación que satisface las propiedades, de grupo, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que escribiremos. Y también, esta es una notación A, y también la notación B. Como no vamos a escribir la operación puntito, normalmente también escribiremos también si G es un grupo. Si G es un grupo, escribiremos GH en lugar de G puntito H. Y esto para todo G y H en G. Entonces, normalmente, en todo lo que sigue, ya no escribiremos la operación puntito, y también cuando operemos dos elementos, en lugar de escribir G puntito H, solo vamos a decir GH, ¿no? Sobreentendiendo, en lugar de escribir G puntito H, vamos a decir solo GH, sobreentendiendo que aquí estamos haciendo la operación en el grupo G correspondiente, ¿sí? Entonces vamos a tener esta anotación importante. Entonces, de aquí en adelante ya no vamos a escribir el puntito, y ya no vamos en la anotación de grupo, y tampoco vamos a escribir el puntito cuando operemos elementitos, ¿sí? ¿Sí? Ok. Entonces, pues tenemos esta definición que nos dice, tenemos un grupo y un subgrupo, va a ser un subconjunto no vacío que satisface esas propiedades, ¿no? Entonces, pues veamos algunos ejemplos antes de seguir con la clase, con la teoría, perdón. Estos ejemplos, sea G igual a Z, y consideremos H igual a 2Z, que es los múltiplos de 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un subconjunto de Z, ¿no? Entonces, tenemos que H es un subgrupo de G. ¿Por qué? Pues hay que checar las propiedades, ¿no? ¿Qué me dice la primera propiedad? Que si yo tengo un elemento, en el que quiero que sea el subgrupo, entonces también su inverso va a estar en el que quiero que sea el subgrupo, ¿no? Entonces, aquí la operación puntito es la suma, ¿no? G con la suma, ¿sí? Eh, sí, la operación Z con la suma, ¿no? Entonces, ¿quién es? Tomamos dado un elemento n, que es de la forma 2K en H, tenemos que el inverso de este n en Z es menos n, ¿no? Menos n, y este es 2 por menos K, y esto vuelve a estar en H, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, se cumple la primera propiedad de su grupo. Primera propiedad de su grupo.
Y el inciso 2, ¿no? El inciso 2. Sí, acá estoy con la suma, ¿no? Aquí, ¿sí? Entonces, si el inciso 2, ¿qué me dice? El inciso 2 me está diciendo que el inciso B me está diciendo que si yo opero dos elementos de S, cuando yo los opero, vuelve a quedar dentro de S, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál es la operación? La operación es la suma, ¿no? Entonces, sean N y M elementos de S, que en este caso es H. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, N es de la forma 2K, 1, y M es de la forma 2K2, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, N más M es 2 por K1 más K2, y eso vuelve a quedar en H, ¿no? Entonces, por lo tanto, se cumple la operación 2. Se cumple la operación, la propiedad 2 de su grupo. La propiedad, más bien dicho, sí, 2 de su grupo. Y así, H es un subgrupo de Z, con la suma, ¿no? Ok. Entonces, un ejercicio que es intuitivo, que es instructivo para ustedes, ejercicio, que es importante, demuestra que todo subgrupo que todo subgrupo de los enteros con la operación suma es la única con la que puede ser grupo ahorita. Demuestra que todo subgrupo de los enteros con la operación suma es de la forma nz para algún n, ¿sí? Mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Acá lo que demostramos en este ejemplo fue que el conjunto de los números pares, que el conjunto de los números pares es un subgrupo del grupo de todos los enteros, ¿no? Este ejercicio me está diciendo que el ejemplo que hicimos es un caso particular, ¿no? Que en realidad todo subgrupo de los enteros es de la forma nz para algún n mayor que 0, es decir, todos los subgrupos de z son los múltiplos de algún entero fijo, ¿sí? O sea, son los múltiplos de 2, o son los múltiplos de 3, o así sucesivamente, ¿no? Ok. Entonces, entonces hagamos una proposición antes de acabar esta clase, que va a ser la proposición que es más o menos fácil de demostrar, entonces por eso es que la voy a hacer. Proposición 1.24. Una proposición 1.24. Ok. ¿Qué me dice? Sea G un grupo. Sea G un grupo. ¿Sí? Aquí ya no estoy escribiendo la notación, ¿no? Y S un subconjunto de C. Ya no estoy escribiendo el punto. Y S un subconjunto
de G. Entonces, S es un subgrupo de G. Entonces, S es un subgrupo de G. Sí, solo sí. Satisface que el 1 de G está en S y S por T a la menos 1 está en S para todo S y T en S mayúscula, ¿sí? Este es S, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que para que un subconjunto sea un subgrupo, para que un subconjunto sea un subgrupo de G, basta ver que el elemento neutro está en S, y cada vez que yo tengo dos elementos S y T en S, cuando yo hago la multiplicación, la operación de S con T a la menos 1 en S, entonces esa operación vuelve a quedar dentro de S, ¿no? Ese resultado vuelve a quedar dentro de S. La demostración de esto es fácil. Entonces hagamos es un sí, solo sí, ¿no? Entonces hagamos esta. Entonces supongamos que satisface estas dos propiedades, ¿no? Que el neutro está en S y este producto está en S para todo S y T en S. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar en subgrupo? La definición de subgrupo me decía, regresamos aquí, me decía lo siguiente, ¿no? S es un subgrupo si para empezar es no vacío, y cumple estas dos propiedades, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué? Acá no estoy pidiendo de entrada que ese sea no vacío, ¿no? Pero sí tengo que es no vacío, ¿por qué? Porque esta propiedad me está diciendo que el 1 está en S, ¿no? Entonces, como el 1 está en S, ese es no vacío. Como el 1 en G está en S, entonces ese es no vacío. S es distinto del vacío. Entonces ya cumplí la primera propiedad, ¿no? Tengo un conjunto no vacío, un subconjunto no vacío de G. ¿Cuál es la otra propiedad que debe cumplir? Que para cada elemento S, el inverso vuelve a quedar en S. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues fácil, ¿no? Entonces, dado S en, dado T en S, T en S, ¿qué es lo que tenemos? Como el 1 de G está en S, entonces, utilizando esta propiedad, ¿qué es lo que me dice? Entonces, el 1 de G por T a la menos 1, y esto es exactamente T a la menos 1, está en S, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Que dado cualquier elemento en S, utilizando esta propiedad, acabo de demostrar que T a la menos 1 está en S, ¿sí? Entonces, pues ya demostré la propiedad esta, ¿no? Dado cualquier elemento en S, el inverso va a quedar en S. Y ahora lo que tengo que demostrar es que si yo tengo dos elementos en S, su producto vuelve a quedar en S, ¿no? Cuando lo supero vuelve a caer en S. Y entonces, notemos, entonces, para esto, eh, entonces como para T en S, entonces consideremos, entonces sean S y T en S, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que el producto está en S.
¿sí? ¿Qué es lo que sé? Lo único que sé es que S por el inverso de cualquier otra cosa está en S, ¿no? Entonces, como, como T está en S, lo que acabamos de ver aquí arribita es que también el inverso está, ¿no? Entonces, T a la menos 1 está en S, ¿sí? Tenemos eso. Y además, ¿quién es el inverso? Como T por T a la menos 1 es lo mismo que T a la menos 1 por T, y ese es el neutro en G. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Lo que me está diciendo esto es que, por lo tanto, ¿quién es el inverso? ¿Quién es el inverso de este elementito, no? El inverso de este elementito es T. Y eso en símbolo lo que quiere decir es que el inverso de este elementito es T. Entonces, por lo tanto, utilizando la propiedad de esta, utilizando la hipótesis, tenemos, tengo que T a la menos 1 está en S y tengo que S está en S, ¿no? Entonces, utilizando esta propiedad, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos eso, ¿no? Que S por el inverso de este está en S. Pero ¿qué dijimos acá arriba? Que el inverso de T a la menos 1 es T. Entonces, esto es exactamente S por T. Y ya demostré lo que quería. Y ya demostré lo que quería, ¿no? Quería demostrar que S por T estaba en S, sabiendo que S por T a la menos 1 está en S cada vez que S y T están en S, ¿no? Entonces, este criterio va a ser más fácil checar muchas veces cuando queramos checar que algo es un subgrupo. Para checar que algo es un subgrupo, vamos a tener que checar estas dos propiedades, que el elemento neutro del grupo pertenece a S y que cada vez que yo tengo dos elementos en S, cuando yo multiplico S por el inverso del otro, eso vuelve a quedar dentro de S, ¿sí? Ok, entonces, pues por hoy acabo la clase y nos vemos en el siguiente video.